trabajar acá. Empezamos. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, ya estamos grabando el video, entonces lo primero que teníamos que hacer es identificar cada uno de los casos que íbamos a trabajar nosotros dentro de estos ejercicios. Entonces, los casos estaban divididos en el primer caso, en donde el primer término era igual, ¿sí? Y el segundo término era diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos con ellos? Lo que hacíamos era... Entonces, por ahora miremos los casos, nombremos los casos. Entonces, primer caso, entonces digamos como este, ¿sí? El primer término es igual, ¿sí? Pero el siguiente es diferente, entonces se aplica primer caso. Segundo, el primer término es igual, ¿sí? Los segundos son iguales, también, pero los signos son diferentes, uno es positivo y el otro es negativo. Al ser uno positivo y el otro negativo, se aplica caso 4, que el caso 4 es una suma por diferencia, así se llama el caso 4. ¿Lo tienes en altavoz, Alcalá? Sí, pero tienes el altavoz del teléfono, ¿sí? Eso, perfecto, listo. Vamos para el tercero. El tercero teníamos el primer elemento, no, el tercero estaba acá. Primer elemento es igual, sí, primer elemento es igual. Segundo elemento también es igual y es una resta. Entonces, como los dos están restando, eso era una diferencia entonces el cuadrado de una diferencia, o sea, x menos 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahorita lo vamos a solucionar. En el siguiente eran los mismos dos términos pero sumando, o sea que es el segundo caso, señor. Listo, sí señor, sí, sí, pero tomen distancia. Aló. Así les tenga que gritar, pero ¿sí me escuchan? Sí, profe. Listo, entonces, vamos en el tercer caso. En el tercer caso, los dos términos son los mismos y está restando, o sea que era caso 3, que es el cuadrado de una diferencia. En el cuarto caso están los dos términos iguales sumando, o sea que es un cuadrado de la suma. Eso es, ya ahorita lo miramos, caso 2. Para el siguiente me aparecía la resta de dos elementos que son iguales y están restando, entonces es el cuadrado de la diferencia, ¿sí? Para el siguiente caso, ya ahorita se los voy a mostrar, están dos elementos que son iguales y están sumando, es el caso 2 que es el cuadrado de una suma. Para el siguiente me aparecen solo los dos primeros son iguales, solo los dos primeros son iguales y los dos segundos son diferentes, o sea que es el caso 1, que es la multiplicación de dos binomios, pero en donde el primero es igual y los dos términos siguientes son diferentes, caso 1. En el siguiente ejercicio, también miren que los dos primeros son iguales, ¿sí? Pero los dos segundos son diferentes. Al ser diferentes, se aplica también caso 1. Vamos al siguiente caso, entonces, los dos primeros son iguales, sí, son iguales, pero los dos segundos son diferentes, entonces se aplica caso 1. Y en el último que teníamos, eran los dos primeros también son iguales, los dos segundos también son diferentes, o sea que aplica caso 1. Siendo eso en concordancia a lo que estábamos explicando, les vamos a solucionarlos. Y la idea no era hacer el producto notable de empezar primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo y volver a la distributiva. No, la idea era poder utilizar estos casos, ¿sí? Estos casos como un método para poder solucionar un poquito más rápido. Entonces, ¿qué me decía el caso 1? Coloque el primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Sume o reste a y b. En este caso, menos 5 más 7 me da, uy, aquí es un más 2. Mire que aquí el error es del profe. Más 2, ¿cierto? Más 2x, en términos de x que daba. Y el último era la multiplicación de los dos. 5 por 7, 35, más por menos, menos. Miremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio son iguales los dos primeros, pero es uno sumando y el otro restando los dos segundos. Era el caso 4, el que era una suma por una diferencia. Suma de dos cosas, diferencia de las dos mismas cosas. De las dos mismas cosas, eso es el caso 4. ¿Qué me quedaba? La primera al cuadrado, pero la primera ¿qué es?
3x al cuadrado. 3 al cuadrado me da un 9 y el x al cuadrado. Ahí fallamos varios en ese ejercicio. Y el segundo que... Sí, así porque escribieron 3, algunos escribieron 3x al cuadrado y ahí tuvieron varios. Yo vi por ahí a Contreras, vi por ahí a Alcalá, vi por ahí a Gordillo, vi por ahí a Rodríguez que tuvieron ese mismo error. Y 7 al cuadrado me da 49, caso 4. Miremos este. Los dos primeros eran igual, bueno, todo es igual, es el cuadrado de una diferencia. Miren, el cuadrado de una diferencia, caso 3, cuadrado de una diferencia. Me queda el primero a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo, pero 2 por x me da 2x, por 4 me da 8. Entonces me quedaba menos 8x más el segundo al cuadrado, que 4 al cuadrado me da 16. Ese era el caso 3, el primero al cuadrado menos 2 veces, o sea, 2 por x, 2x por 4 me da 8, más el segundo al cuadrado que me da 16. Siguiente caso, me queda como es los mismos elementos, miren, los mismos elementos, esto es como m por m, o x más 7 por x más 7 me da el mismo x más 7 al cuadrado, que es un cuadrado de la suma que me quedaba el primero al cuadrado más 2 veces el primero, o sea, 2 por x, 2x, por el segundo, 2x por 7 me da 14, más 49. A partir de ello, regálame un momentico, termino la explicación y nos devolvemos a caso particular, ¿listo? En este caso aparece la diferencia de dos elementos iguales, o sea que es el caso 3, el cuadrado de la diferencia. Me queda el primero, mire que aquí fue donde caímos más en el error, el primero al cuadrado, pero es un 5 al cuadrado, y un 5 al cuadrado me da 25, y el x al cuadrado, por eso dejé este espacio para que no se les olvidara, que aquí era un x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, pero 2 por 5 me da 10, 10 por 7 me da 70x, 70x. Entonces ahí era donde tenía que aplicar 2 veces el primero, pero es que el primero es todo esto, 5x, y el segundo es todo esto, 7. Entonces por eso me quedaba 2 por 5, 10x, por 7, 70, más el segundo al cuadrado, que 7 al cuadrado me da 49. Voy para el siguiente. En el siguiente tenía que era lo mismo, miren, lo mismo en los dos paréntesis, o sea que es el cuadrado de una suma, que me queda el primero al cuadrado, Contreras, Gordillo, Rodríguez, Alcalá, muchachos. 6 al cuadrado me da 36 y x al cuadrado me da x cuadrado. Entonces este fue el error que cometieron. Aquí escribían 6, entonces x al cuadrado más, no, en este caso sí, más, 2 veces por el primero, o sea, 2 por 6, 12x, y 12x por 5 me da 60x. Habrá que multiplicar aquí el 2 por el 6x, perdón, lo escribo así, chamboncito, 6x, y luego lo multiplicaba por el 5, y entonces eso era lo que me generaba 2 por 6, 12 por 5, 60x, lo que tenemos aquí planteado. Y al final, 5 por 5, 25. Como era suma, todos van suma. Cuando es resta, cuando es el cuadrado de la resta, el de la mitad va negativo. Vamos al siguiente. Me aparece 3x más 4 y 3x menos 4. Los dos primeros son iguales y los dos segundos son diferentes. Entonces es el caso 1, que me queda x por 3x por 3x. Aquí era 9, miren, 9, por favor, tengan en cuenta. Aquí es 9, yo ya les voy a enviar este PDF corregido. 9x al cuadrado, ¿sí? Porque es 3x por 3x, 3x al cuadrado, el 3 al cuadrado es 9, y x al cuadrado, pues x al cuadrado. Entonces ya queda el primero. Y hago la resta o suma de los dos segundos. Más 4 menos 9 me queda menos 5. Menos 5 veces x porque está en términos de x. Y hago la multiplicación ahora de 4 por 9, 36, y más por menos me da menos 36. Aquí era entonces el procedimiento, me quedaba de esa forma. En los siguientes, vamos a ver, hago la multiplicación, si nos damos cuenta, los primeros son iguales, los segundos son diferentes. Al ser los primeros iguales y los segundos diferentes, aplico caso 1, que me queda el primero al cuadrado es 16x cuadrado, hago la suma o resta de los dos segundos, que son... Sí, señor.
¿Con quién? Habla con Rodríguez, profe. Sí, señor, ¿qué pasó? ¿Puedes subirla un momentico? Ya miramos, ya me devuelvo a la página y terminemos el video y ya nos devolvemos al caso particular, ¿listo? Ordena, profe. Listo, entonces vamos en el 16. Ahora, sumamos 6 y 5 me da 11 veces x y hacemos la multiplicación de 6 por 5, 30. Hasta ahí. En el siguiente caso, los dos primeros son iguales, ¿sí? Los dos primeros son iguales, pero los dos segundos son diferentes, entonces es caso 1. En el caso 1, ¿qué me plantea? Elevo el primero al cuadrado, 6 al cuadrado, me da 36, x por x cuadrado, tengo que colocar 36 porque es el primero al cuadrado. Hago la suma o resta, en este caso es suma, más 3 más 7, me da más 10x, y multiplico 3 por 7, da 21. Ese es el siguiente ejercicio. Vamos al último y ya nos retomamos a las dudas. Entonces, 3x son iguales, pero lo último es diferente. Entonces, como los primeros son iguales y lo último es diferente, caso 1, elevo el primero al cuadrado, que es 3x al cuadrado, me da 9x cuadrado. Hago la suma o resta, en este caso debo 4, debo 9, eso es como si debiera 13 veces x, multiplico menos 4 por menos 9, me da, me da más 36, que es lo que coloco acá. Y hasta ahí va el videito de la parte de este momento, ya lo voy a terminar.